Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. ¿Cómo están mis queridísimos amigos oyentes que escuchan el programa desde muchos lugares del mundo? Sean todos bienvenidos. Yo soy Nelly Álvarez y me encuentro en la ciudad de Barcelona, en España. Y bueno, me acompaña aquí Raúl García en el control y acabamos de saludar y charlar un ratito con Jorge Graña, que es el técnico de Radio Católica Mundial. Bueno, comentando con él distintas circunstancias de la vida, y que nos invitan a rezar y dar gracias a Dios, y encomendar distintas situaciones, por supuesto, también. Así que sea bienvenido don Jorge Graña, que ha estado unos días de vacaciones. Bueno, él está en Radio Católica Mundial, que es la emisora con la que conectamos en vivo y en directo lunes, miércoles y viernes, que son los días que sale al aire el programa. Saben ustedes también que en el comienzo de cada programa y en el final damos las preguntas 3 de un pequeño curso de formación para aprender más sobre nuestra fe. No solamente dar unas respuestas, sino aprender sobre esa respuesta precisamente, ampliar nuestros conocimientos de la fe. Vamos ahora, como hoy voy a estar solita en el programa, aunque no sola del todo, me acompaña el Señor, la Virgen, San José, San Antonio de Padua y todos mis otros santos patronos, o que les tengo devoción. Digo esto porque vamos a dar ahora mismo las respuestas de las preguntas que hicimos la semana anterior. Damos las preguntas, damos las respuestas y los nombres y lugares desde los cuales nos han escrito ustedes. Preguntábamos en primer lugar, ¿de qué trata la Carta Apostólica Redemptoris Custos? ¿Y qué papa la escribió? Bueno, esta carta apostólica habla sobre la misión de San José y la escribió el papa, hoy ya, San Juan Pablo II. La segunda pregunta era, ¿en qué localidad de Israel se alojó San Pedro en casa de un tintorero? Y la respuesta correcta es en Jope, lo que sería actualmente Jaffa. Esa es la respuesta. Y la última pregunta que hacíamos era, ¿cómo se dice en latín la pregunta de Pilato a Jesús? ¿Qué es la verdad? ¿Se acuerdan de la película La Pasión de Mel Gibson? Que el actor que personifica a Poncio Pilato le pregunta a Jim Caviezel, que es el que hace el personaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es la verdad? Y habíamos dicho que ni siquiera espera la respuesta. Y, lo correcto es en latín, quid es veritas. Quid es veritas. Bueno, y estos son los oyentes que han respondido a estas preguntas, a los cuales agradecemos su participación. Han respondido por primera vez y doy la bienvenida a Verónica de Tarrasa, aquí en Barcelona. Verónica, bienvenida. A ver si respondes las de esta semana también. Escribieron Fernando de Lima, Perú, Concepción desde Elk Grove en California, Estados Unidos, Elizabeth y Luis desde Miami, en Estados Unidos, desde el mismo país de Sacramento, California, Adriana. Y también escribieron Jorge Luis desde Lima, Perú, José Manuel de Zaragoza, en España, Patricia de Miami Beach, Estados Unidos, Eileen desde Rhode Island, también en Estados Unidos, y Sonia. A todos, muchísimas gracias. Y me encantaría leer estos nombres y más todavía la semana que viene, respondiendo a las preguntas de esta semana. Aclaro porque a veces pasa esto. A lo mejor hay algún oyente que ahora va a responder esta misma pregunta. No, estas ya no, sino las que ahora vamos a dar. Papel y lápiz listos, adelante.
La primera pregunta es, ¿en qué parte del Evangelio de San Mateo habla Jesús del ángel de la guarda? Apunten, por favor. ¿En qué parte del Evangelio de San Mateo habla Jesús del ángel de la guarda? Segunda pregunta. ¿En qué momento del credo debemos hacer una inclinación? ¿En qué momento del credo debemos hacer una inclinación? Y la última pregunta de esta semana es, ¿en qué libro de la Biblia se encuentra esta frase? Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿En qué libro de la Sagrada Escritura encontramos esta frase? Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si desean responder, estos oyentes que he nombrado y muchos más, escriben al correo electrónico, únicamente este correo, el del programa, conlosojosdemaria@nsradio.com. ¿Cómo hablar con Dios? ¿Sabes cuál es tu mayor riqueza? Y si ya has descubierto qué es la oración, ¿la valoras? ¿Le dedicas tu mejor tiempo? ¿La cuidas? ¿Cómo hablar con Dios? Un ciclo para descubrir y hacer tuyos los tesoros de espiritualidad que la Iglesia Católica ha ido forjando durante 20 siglos, para que puedas aprender cómo hablar con Dios. Y para ayudarnos en nuestra vida espiritual está la buena lectura. Ya lo sabemos, hemos hecho varios programas de este ciclo dedicando el tiempo a hablar de los buenos libros. Hemos compartido algunos audiolibros y hoy también lo vamos a hacer. Porque hoy hemos puesto al programa el título Para hablar con Dios. Les pido que presten atención a todos y cada uno de los puntos, de los materiales, del material que vamos a compartir. Cuando hablamos de la lectura de la vida de los santos, sin duda podemos pensar el mismo sábado que hemos celebrado la solemnidad de todos los santos, al leer la vida de uno de ellos, yo no me puedo parecer a este santo. Yo creo que todos nos quedamos admirados por lo que han hecho cada uno de ellos, pero seguro que hay un punto que podemos imitar. ¿Verdad que sí? Fíjense que hoy la Iglesia celebra, como siempre estamos de gran fiesta. En primer lugar, porque el sábado pasado, en la solemnidad de todos los santos, el Papa León XIV proclamó doctor de la Iglesia a San John Henry Newman. Y junto con Santo Tomás de Aquino es el patrono de la misión educativa de la Iglesia. Sí. Y quiero invitarlos a buscar el material que escribiera San John Henry Newman y ahí ya tenemos una ayudita para poder acercarnos a esta figura impresionante. Nacido John Henry Newman en Londres en 1801, fue capellán anglicano en la Universidad de Oxford, eso antes de que se convirtiera al catolicismo, y después entra en el oratorio de San Felipe Neri, y bueno, pues es muy bonito leer la vida de este gran santo, que recordemos que fue el Papa Francisco quien lo canonizó el 13 de octubre del año 2019. Estamos de fiesta y de una gran fiesta porque hoy celebramos a un santo, a muchos ciertamente, ¿no? Pero nos encontramos en el misal, en el diurnal, con San Martín de Porres. Yo creo que uno de los santos más queridos, sin duda. Él era hijo de un caballero español llamado Juan de Porres, que fue gobernador de Guayaquil, y su mamá era
una mujer negra, libre, de sangre panameña, se llamaba Ana Velázquez. San Martín de Porres nace el 9 de noviembre de 1579. 9 de noviembre de 1579. Aquí estaba mirando el día que había fallecido, pero no tengo ese dato, porque fíjense que se celebra hoy, 3 de noviembre. Bueno, y realmente la historia de él es impresionante. Es impresionante. Habrán visto ustedes la película Fray Escoba. No se la pierdan, porque vale la pena. Hay muchos puntos que tenemos que destacar de la vida de este gran santo. Él, pues, siendo muy niño, empieza a aprender, fíjense, los oficios de peluquero, asistente del dentista, y no nos imaginemos todo un equipo odontológico como los que tenemos en el día de hoy. No. Medicina natural. Ya empieza su corazón a prepararse para servir. Eso es lo que destaca en San Martín de Porres, su humildad en el servicio. Porque yo también puedo servir y decir, me lo sé todo, quédate tranquilo que yo voy a hacer eso por ti, que yo te voy a curar, que yo... No. Fíjense que él era tan humilde que cuando veía a sus pacientes, estas personas que él recogía de la calle, y decía, lo decía con palabras de aquella época, ¿qué han menester los hermanos? Es decir, ¿qué necesitan los hermanos? Y bueno, ya una vez sanados, por supuesto, uno es de buen hijo agradecer, ¿verdad? Se lo querían agradecer, pero él se escabullía diciendo, yo te curo, Dios te salva. Qué pocas palabras que encierran tanto, así decía él, yo te curo, Dios te salva. Y bueno, pues no solamente comienza a prepararse con estos oficios, ¿verdad? Sino que también llegó a ser cirujano. Y por supuesto, no pensemos en aquella época, estamos hablando del siglo XVI, XVI-XVII, porque él hace su profesión en 1603, su profesión religiosa, porque entra en el convento de Nuestra Señora del Rosario de los dominicos en Lima, en Perú. Y entra como donado. ¿Qué significa esto? Quiere decir que él recibía alojamiento y a la vez se ocupaba de la limpieza. Vayan asociando lo de la escobita. ¿Saben por qué? Porque la escoba fue, con la cruz, la gran compañera de su vida. Y de ahí viene que popularmente se le conociera como Fray Escoba. Pero yo creo que no es hacerle justicia si decimos Fray Escoba, porque él tuvo una vida espiritual impresionante, fue realmente un religioso seguidor de Cristo hasta el final. Fue un hermano cooperador cuando hizo su profesión religiosa, es un grado que en aquella época había, yo creo que hoy ya no, y pues sin duda que se destacó por el cuidado que brindaba a los enfermos, porque a todos amaba, a todos los curaba sin distinguir su procedencia étnica, porque daba igual que esa persona que le pedía ayuda fuera indígena, fuera un español, fuera un negro. ¿Por qué? Porque él amaba a todos, porque amaba antes que nada a Dios. Y fíjense que por sus cuidados pasaban todos los sectores de la sociedad limeña de aquella época. Después seguiremos hablando un poquito más de San Martín de Porres. Ahora quería compartir con ustedes un audiolibro que nos quedó pendiente de uno de los últimos programas. Porque si el programa de hoy, de este ciclo, se llama Para hablar con Dios, tenemos que recurrir a todos estos, ¿cómo podríamos decir? A estas plataformas, a estas ayudas adecuadas para nuestra oración. Por eso el programa de hoy es del ciclo Cómo hablar con Dios. Y un punto primero que podemos destacar es la lectura de la vida de los santos. Y fíjense ustedes, ahora vamos a escuchar un audiolibro
que escribiera un gran santo, San Juan Bosco. Y comentarles que hace ya algunos años tuve la oportunidad de grabar la vida de Miguel Magone, que fue a uno de los oratorios de San Juan Bosco. ¿Y quién escribió esa vida? Pues justamente quien fuera su maestro en el espíritu, aquel que le ayudó a ir al cielo. Bueno, vamos a ver. Esta parte tiene 2 capítulos, pero hemos elegido un pedacito, unos minutos nada más, donde San Juan Bosco relata cómo conoció a Miguel Magone. Una tarde de otoño regresaba yo de Sommarriba del Bosco. Tuve que esperar más de 1 hora en la estación de Carmañola, el tren que me había de conducir a Turín. Eran las 7. El tiempo estaba nublado. Una densa niebla se revolvía en menuda lluvia, aumentando la oscuridad hasta el punto de que era imposible distinguir los objetos a un paso de distancia. El alumbrado de la estación apenas alcanzaba con su pálida claridad poco más allá del andén. Solamente una turba de muchachos con sus juegos y gritos atraían la atención, o mejor dicho, atronaban los oídos de los expectantes, ensordeciéndoles con sus voces de «¡Mira! ¡Píllale! ¡Corre! ¡Agarra a este! ¡Sujeta a aquel!». Entre aquellos gritos sobresalía una voz que, dominando a las demás, era como la de un caudillo, repetida por los compañeros y obedecida por todos. Sentí un vivo deseo de conocer a aquel que con tanto ardor y prontitud dirigía el juego en medio de tan extraordinario alboroto. Aprovechando un momento en que los chicos se hallaban alrededor de él, en 3 saltos me coloqué entre ellos. Todos huyeron como espantados. Solo él avanzó sereno hacia mí y con las manos en jarras y tono imperioso me habló de este modo. «¿Quién sois vos para venir aquí a entremeteros en nuestros juegos?» «Soy un amigo tuyo». «¿Qué queréis de nosotros?» «Quiero, si me lo permites, jugar y divertirme contigo y con tus compañeros. ¿Y tú quién eres?» «¿Yo? ¿Quién soy?» «Soy», añadió con grave y sonora voz, «Miguel Magone, general de esta brigada». Durante este pequeño diálogo, los demás muchachos, rehechos de su espanto, poco a poco, con cierta curiosidad, se nos fueron aproximando. Y yo, después de dirigir algunas palabras a unos y a otros, comencé de nuevo a interrogar a Magone. «Mi querido Magone, ¿cuántos años tienes?» «13. ¿Te has confesado alguna vez?» «Sí», respondió riendo. «¿Has recibido ya la Sagrada Comunión?» «Sí, fui admitido y he comulgado». «¿Qué oficio has aprendido?» «El de no hacer nada». «Pues, ¿qué has hecho hasta ahora?» «Asistir a la escuela». «¿A qué escuela? ¿La primaria?» «¿Vive aquí tu padre?» «No, señor. Mi padre murió». ¿Y madre? ¿Tienes?» «Sí, mi madre vive y trabaja sirviendo donde la llaman, haciendo cuanto puede para ganar el pan para mí y para mis hermanos, a cambio de lo que la hacemos desesperar». «¿Y tú? ¿Qué piensas hacer en adelante?» «Tendré que hacer algo, pero no sé qué». Esta franqueza y discreción me hizo entrever un gran peligro para aquel joven si, por desgracia, permanecía de tal modo abandonado. Por otra parte, me parecía que si aquel brío y aquella índole intrépida se cultivaban, podrían dar un buen resultado. Por ello, reanudé la conversación así. «Mi querido Magone, ¿quieres dejar esta vida de vago y aprender algún oficio o arte o continuar los estudios?» «¿Y cómo no he de querer?», respondió conmovido. «Esta vida de condenado me tiene aburrido. Algunos compañeros míos están ya en la cárcel. Y yo temo que me suceda lo mismo. ¿Pero qué hacer? Mi padre ha muerto, mi madre es pobre. ¿Quién me ayudará?» Esta noche dirige a Dios una fervorosa oración. Pídele de corazón y espera. Él proveerá para mí, para ti y para todos.
En aquel momento, la campana de la estación daba los últimos toques, porque había llegado el tren y apenas paraba unos minutos. «Toma», le dije, «toma esta medalla. Procura verte mañana con el teniente cura señor Ariccio y dile que el sacerdote que te ha hablado desea informe sobre tu conducta». Tomó con respeto la medalla e inquirió. «Pero, ¿cómo se llama usted? ¿De dónde es? ¿Le conoce el señor Ariccio?» Estas y otras preguntas que el pobre Magone seguía haciendo las dejé sin contestar. El tren partía y yo, sin pérdida de tiempo, tuve que subir al coche que me había de llevar a Turín. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Qué bien nos hacen los buenos libros. Y algunas veces nos encontramos con circunstancias de la vida de los santos que tienen esa pizquita de humor que en medio de la oración nos hacen esbozar una sonrisa, ¿verdad que sí? Bueno, y en la vida de San Juan Bosco hay muchísimas situaciones como estas, pero hoy quería compartir con ustedes, en este programa del ciclo Cómo hablar con Dios, una circunstancia que ocurrió en Fátima. Nos ubicamos, año 1917. Esto que ahora voy a compartir con ustedes sucedió alrededor de las apariciones de la Santísima Virgen. Y está contenido, esta parte, este extracto, en el libro La Virgen de Fátima, de Bartas. Bartas se escribe B-A-R-T-H-A-S, Bartas. La Virgen de Fátima. Un maravilloso reportaje de lo sobrenatural. Bueno, ustedes saben, este libro es muy gordito, se puede decir que recogió, y muy bien, por parte del padre Bartas, de todo lo que se dio en los primeros años de las apariciones, en 1917, y todo lo que vino después también, ¿no? Y, bueno, saben que había personas que creían que la Virgen se les aparecía a los pastorcitos, otros no, pero estos que no creían, pues tarde o temprano empezaron a cambiar, aunque no veían nada, como veían a la Virgen Santa Jacinta y San Francisco Marto y la hermana Lucía, presentían que algo sobrenatural se les aparecía. Su rostro cambiaba, el de los pequeños, ¿no? Pero después estaban los otros, que no solamente no creían, sino que iban en contra radical contra las apariciones, en contra total. Este hecho ocurrió cuando se pretendió organizar un congreso de protesta contra las apariciones. Ahora van a ver lo que ha pasado. Yo cuando leo esto realmente, pues digo, Señor, tu mano estaba allí, porque hoy podemos visitar el mismo lugar, que está totalmente diferente, claro, pero con total libertad podemos hacerlo, ¿no? Pues en aquella época no. Los fanáticos librepensadores, como vieron que la noticia se iba extendiendo, se iba conociendo más, no se arredraron, es decir, no se echaron para atrás. Estos los librepensadores, que ellos solo se basan en la razón, en la lógica, para ellos nada de dogmas, que cosas que vienen de Dios, no. Bueno, este tipo de personas, ¿no?
Escuchen, la Asociación del Registro Civil, con la colaboración del periódico O Mundo y de su redactor, José Dovale, escuchen este nombre porque luego se repite, lanzó una campaña con vistas a un congreso de protesta, escuchen esto, contra la especulación clérico-mercantil que se lleva a cabo en Fátima, en el mismo paraje escogido por los reaccionarios. Los reaccionarios, ¿saben quiénes son? Los pastorcitos y todos los que creían y iban a rezar ahí. Como teatro de su vergonzosa tentativa retrógrada. Eso decía el periódico. Bueno, ¿qué se hizo para llamar a la gente a participar de este congreso de protesta? Bueno, se repartió en la comarca de Torres Novas y de Urén, que está por ahí por los alrededores de Fátima, con una gran profusión, un libelo, es decir, un anuncio, un papelitos, lleno de invectivas contra las apariciones, que decían obra de los jesuitas, y contra los sacerdotes en general, autores habituales de todos los males que afligen a la nación. Da risa esto. El papelito terminaba con una llamada al pueblo liberal, invitándolo a que acudiera en masa el próximo domingo a Fátima, a la salida de la misa mayor, para tomar parte en una gran asamblea en la que afamados oradores habían de desenmascarar a los comediantes de la Cova de Iría. Imagínense, todo esto se estaba como cocinando, entre comillas, ¿no? Este congreso de protesta. Seguro del éxito, José Dovale, que era el redactor del periódico en contra de las apariciones, acompañado del ojalatero, que pasó a la historia justamente porque raptó a los pequeños, porque estaba en contra de todo lo que se hacía en Cova de Iría, y de 3 delegados de Lisboa, de la Asociación del Registro Civil, llegaron a Fátima a la hora anunciada, es decir, después de la misa mayor. Y estaban allí particularmente convocados los cabos de orden. Los cabos de orden eran como unos jefes de orden, así se llamaban, una especie de policías voluntarios a quienes el alcalde podía recurrir en caso de necesidad. Y entonces, claro, ¿qué querían aparentar con esto? Que había más efectivos de la autoridad, ¿no? Había efectivos de la gendarmería y habían llegado de los pueblos cercanos. Entonces, da la impresión que ahí va a haber un orden, porque había muchos agentes de seguridad. ¿Saben cuántos fueron los congresistas? 6. 6 congresistas para protestar contra las apariciones. Bueno, en la plaza de la iglesia había un solo hombre para recibirlos. El señor Francisco da Silva, que era un militante demócrata, y bajo ese título, regidor del municipio, lo que sería actualmente el alcalde, ¿no? Los recién llegados creyeron que los habitantes estaban todavía en la misa. Y entonces el alcalde, pues, tuvo que desengañarlos. La misa parroquial, les dijo, se celebra hoy en la iglesia de la Ortiga. La iglesia de la Ortiga está más o menos a unos 4 kilómetros. Es preciosa. Ojalá algún día podamos ir con los peregrinos que vengan a Fátima. A veces no hay ni tiempo, pero está ahí muy cerquita. Bueno, pues ¿qué pasó aquí? Pues la casa rectoral estaba cerrada, la iglesia también estaba cerrada y el pueblo completamente vacío. ¿Qué pasó? Pues que el párroco Ferreira, el párroco de la parroquia de Fátima, él no creía en las apariciones, o al menos se negaba a confesar su íntima convicción, ¿no? Por lo menos no lo exteriorizaba. Entonces, pero él, claro, aún actuando de esta manera, no admitía tampoco el sectarismo ni la persecución contra los pastorcitos, contra los que creían las apariciones. Él era ahí muy, muy rígido, ¿no? Y entonces, advertido por la propaganda repartida de antemano, estos papelitos que decían Congreso de Protesta y tal, pues él anunció que la misa mayor tendría lugar aquel domingo en La Ortiga, en el pueblito, ahí cerquita, ¿no? Y el pueblo obedeció. Bueno, mientras tanto, los congresistas, entre comillas, empezaron a discutir con muchas palabras en la plaza sobre si sería mejor celebrar la asamblea anunciada, convocando a la fuerza a la media docena de hombres que no habían asistido a la misa. Ellos tenían un registro de todos esos nombres, esas personas que no habían ido a la misa, o decían, bueno, celebrar ese congreso en otro lugar con los amigos del ojalatero.
Bueno, por fin acordaron una tercera solución. ¿Saben qué acordaron? Irían a la misma cova de Iría para atacar al enemigo, o sea, los pastorcitos y los que iban a rezar a la cova de Iría, en el mismo lugar de sus hazañas, decían. Bueno, y he aquí que nuestros librepensadores enfilaron el camino de los devotos peregrinos de la cova de Iría. Y a su llegada se encontraron con un auditorio inesperado. Un bromista de otro pueblo de ahí cerquita lo había preparado. Había ido por los pueblos vecinos y había logrado, escuchen, que le prestaran todos los borricos de la comarca. ¿Y qué hizo este hombre? Pues ató uno a aquel árbol, otro al otro árbol, acá y acullá. Y cuando llegaron los congresistas, que estaban en contra de las apariciones, hizo que todos los borricos rebuznasen a una, es decir, todos a la vez, para saludar a los nobles visitantes, ante la especulación de los mismos y de los gendarmes. Claro que no sabían qué hacer, imagínense. Los burros les estaban gritando, ¿no? Entonces ellos estaban impotentes contra tal especie de delincuentes, dice el padre Bartas. Nuestros liberales, siguiendo su peregrinación, llegaron hasta el arco de las apariciones. Recuerden que en aquella época solamente estaba esta especie de arco, dos palos verticales y un horizontal que marcaba el lugar de las apariciones. No había nada de lo que hay hoy. Bueno, llegaron hasta ahí, donde encontraron gran cantidad de paja y de heno dejados allí con cierta intención simbólica por los vecinos de La Moita, otro pueblo por ahí cerquita. Bueno, a ver, ¿qué pasó con este señor José Dovale, el redactor de este periódico que iba en contra de las apariciones? Bueno, pues él no se echó atrás y empezó a hablar ante los gendarmes. ¿Pero qué pasa? Su perorata se vio interrumpida por unas voces que llegaban de la próxima maleza y decían: ¡Vivan Jesús y María! ¡Vivan Jesús y María!, que hacían eco a diestra y a siniestra a cada frase del orador. Es decir, él decía una frase y se oía: ¡Vivan Jesús y María! ¿Y saben quiénes eran los que estaban gritando esto? Eran la señora Carreira. ¿Se acuerdan de María de la Capeliña? Ella fue, se puede decir, la primera que recogió los donativos que se dejaban allí en Fátima, los primeros, ¿no? Y después siguió siendo sacristana junto con su hijo. Bueno, eran la señora Carreira y algunos amigos de aquellos lugares que regresaban de la misa. La señora Carreira solo daba gritos religiosos, pero sus amigos añadían sobarbadas menos místicas, dice el padre Bartas, y les gritaban a los congresistas: ¡borricos, asnos, bestias inmundas! A lo que los congresistas replicaban: ¡soquetes de la montaña! Imagínense esa situación. Y los burros rebuznando por aquí, por allá. Bueno, ¿qué pasó con esto? Bueno, se excitó el orador, se encrespó su voz y se puso a vociferar insultos contra los escondidos contradictores. Por fin, el subprefecto mandó a los gendarmes que detuviesen a los perturbadores del orden. Los que gritaban: ¡Viva Jesús y María! ¿eh? Bueno, estos ¿qué hicieron? Pues simularon que los perseguían, pero cuando los encontraron en sus escondrijos, pues fraternizaron gozosamente con ellos. Claro, no, ¿cómo iban a arrestar a esas personas que gritaban: ¡Viva Jesús y María! ¿eh? Bueno, a lo mejor a los otros, no sé, los que gritaban: borricos, asnos. Bueno, el desorden fue tal que los congresistas se vieron obligados a dispersarse sin otra conclusión que los silbidos de los bravos campesinos que les acompañaron en el camino de Fátima. Pues a veces nos encontramos, hasta aquí el relato del padre Bartas, con mucho detalle, ciertamente, contenido en el libro La Virgen de Fátima, un maravilloso reportaje de lo sobrenatural. A veces el Señor también nos hace sonreír, ¿verdad?, en nuestra oración. Y esto nos tiene que animar, pues, a pedir por aquellos que no creen y que tal vez serían capaces a lo mejor de organizar estos congresos de protesta contra las apariciones. Pidamos mucho, mucho
por los pecadores, empezando por nosotros, por supuesto, Pidamos mucho por nuestra conversión, para que vayamos al cielo a cantar las glorias del Señor y a estar con Él por toda la eternidad. Y pidamos mucho también por las almas del purgatorio, por las que hemos rezado en estos días. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y después seguimos compartiendo más audiolibros y también la sugerencia. Vamos a leer otra cosita también de mucho humor del padre Segundo Llorente, donde vamos a ver lo que hace el Señor para ejercitar en los santos una gran paciencia. Si deseas participar en vivo en el programa Con los Ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono: 1866-398-6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número 1205-271-2976. Y hoy pidamos la intercesión de San Martín de Porres. Pidámosle que nos ayude a tener como él un fino sentido del humor, a ser sencillos como él, a estar disponibles, a tener paciencia. Todo esto lo tenía San Martín de Porres y hacían que acudieran a él personas de todos los estamentos sociales. Miren, desde el virrey de Perú hasta los zapateros remendones. ¿Y para qué acudían a él? Bueno, en busca de ayuda material, en busca de ayuda espiritual también, de consejos, de curas para sus heridas. Por eso decía yo antes que no solamente debemos destacar a San Martín de Porres como que sabía cortar el pelo, asistía cuando había que sacar alguna muela. No, pensemos que él enseñaba la doctrina cristiana a la gente que vivía en la calle. No era solamente asistirles en lo material, porque si no, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Le damos lo material, que se acabará con la muerte, pero no le damos lo espiritual. No les ayudamos a ir al cielo. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Pues él enseñaba la doctrina a las personas de la calle, a mendigos, a indios, esclavos, huérfanos. Y fíjense que estaba tan preocupado San Martín de Porres por el estado de abandono de estas personas que fundó con la ayuda financiera de varios nobles el asilo y la escuela de Santa Cruz. ¿Para qué? Pues para darles educación y oficio. Fíjense, ven cómo se conmueve el alma, así como se conmovió San Juan Bosco con este jovencito, Miguel Magone. Bueno, lo que escuchábamos antes es lo que escribió el mismo San Juan Bosco sobre este jovencito, Miguel Magone. Vamos ahora a escuchar un extracto nada más de la vida de un gran hombre. Esto lo hicimos en 2 capítulos, a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, hemos elegido un pedacito nada más, todo para que veamos cuántos recursos buenos podemos tener para nuestra oración cotidiana. El extracto que vamos a escuchar es de la vida de Alexis Carrel. Este es un médico, doctor en medicina por la Universidad de Lyon. Justamente nació en Saint-Foy-le-Lyon, en Francia, en 1873, murió en 1944 y además recibió el Premio Nobel de Medicina en 1912. Esto que vamos a escuchar sucedió realmente, cuando le invitan a él a ir a Lourdes, y no tenía la menor ganas de ir. Sin embargo, allí estaba la gracia de Dios a través de la mano de la Virgen esperándole, y lo que no vamos a escuchar es cuando se produce el milagro de una curación impresionante delante de sus propios ojos. Pero esto es, vamos a hacer como que nos vamos a Lourdes acompañando al doctor Carrel.
Terminaba el mes de mayo del año 1903. De la estación de Lyon arrancó un tren. Los enfermos que viajaban en él estaban pálidos, pero todos sonreían. ¿Y qué dicen quienes van con la esperanza de curarse y luego sufren la desilusión de haber hecho tan largo viaje en vano? ¿Qué dicen, señor párroco? La fe, doctor, la fe. Usted ha de tener esto en cuenta. Los que no se curan vuelven confortados. En su compartimento, el doctor se puso a trabajar en sus fichas. Luego vino la noche y le invadió el sueño. Hacia las 6 de la mañana, el calor le despertó. Los demás compañeros pasaban las horas rezando el rosario. Aquello a él le aburría. Salió al pasillo para respirar un poco mejor. ¿Qué tal, doctor? Yo bien. ¿Y los enfermos? Hay una enferma que me preocupa. Le agradecería que usted se ocupara de ella personalmente. Está tan débil que temo que se nos muera. Los vagones de los enfermos no tenían pasillos. Por ello, al llegar a la primera estación, el sacerdote y el doctor saltaron al andén y de allí pasaron al coche donde estaba la enferma, una muchacha más muerta que viva. ¿Cómo se llama? ¿Lo sabe usted, enfermera? Sí, doctor. Se llama María Ferrán. La feliz memoria de Carrel le hizo recordar. Peritonitis tuberculosa. Diagnóstico: incurable. Él mismo había pensado al leer su historia clínica. Es un crimen llevarla a Lourdes. La matarán. Ahora debía actuar por encima de todos sus escrúpulos. Pidió una inyección y la puso en el brazo escuálido de la enferma. Anímese, señorita Ferrán. Volveré a verla esta noche. Me alegro de haber venido. Las monjas no querían, pero yo insistí. Parecía llena de confianza. La dejaron. Es un caso desesperado. Lo sé. Volveré por la noche, pero si entre tanto ocurriera algo, llámeme. Y de nuevo en su compartimento, preguntó al párroco. ¿Qué hacen cuando un enfermo se les muere por el camino? Nunca ha sucedido esto. Bueno, quiero decir casi nunca. Pues esta vez me temo que ya pueden ir preparando el ataúd para María Ferrán. No lo creo. Tiene mucha fe y llegará por lo menos a los pies de la Virgen. Carrel, desde la ventanilla, contemplaba el espectáculo en cada estación. Esto parece un alegre fin de semana, pero el caso de María Ferrán, he leído su historia clínica, lleva tiempo con fiebre y el vientre hinchado. Es un caso grave de tuberculosis en los intestinos, que además están perforados. No hay salvación posible. Esto lo dirá la Virgen. Esto se lo dice la ciencia, padre. Nadie se ha atrevido a operarla. De madrugada, recibió una nota que decía: en cuanto lleguemos a una estación, corra al departamento de María Ferrán. Se está muriendo. No corrió, voló. Doctor, creo que ha reaccionado algo. ¿No podré llegar a Lourdes, doctor? Creo que sí. Iba a decir ánimos, pero sin darse cuenta le salió la otra palabra. Tenga fe. Levantó las sábanas y contempló el vientre enormemente hinchado. Vamos a ponerle otra inyección. Al cabo de 5 minutos no notará dolor alguno. Me siento mejor, doctor. El doctor no se sintió con ánimos para regresar a su cómodo departamento. Se sentó en un banco. ¿Cree que hay esperanzas, doctor? Solo se puede intentar una cosa: operar. Nadie se ha atrevido. Yo lo intentaré si conseguimos que regrese con vida de Lourdes. Dios lo quiera. Un aroma suave subía de los campos. A medida que iban acercándose a Lourdes, abandonaban la campiña triunfante para meterse en las frondas pirenaicas. Mirad,
Ya estamos llegando a Lourdes. Sí, por fin. Ya estamos en Lourdes, veremos a la Virgen. Bueno, cuántas voces reconozco allí, ¿eh? Cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? La enferma, María Ferrán, ese personaje, bueno, que realmente existió, por supuesto, porque ella se curó delante de Alexis Carrel, ¿eh? Del doctor Alexis Carrel, lo hacía Esperanza San Martí. Y otra de las voces que escuchábamos es la de Marcos, un colaborador de muchos años, que es nada menos que el sacristán de la parroquia que está aquí cerquita de la radio, ¿eh? Y recuerdo con mucho cariño y rezo por él, don Luis Rodríguez, que en paz descanse y en gloria esté, es que el que hacía el personaje del padre, del sacerdote, el párroco, ¿eh? ¿Cómo nos ayuda todo esto? Inclusive escuchar voces conocidas, ¿no? Nos anima a rezar por ellos en nuestra oración. Por eso le hemos puesto, como les dije antes, para hablar con Dios, el título del programa. En este día en que la Iglesia celebra a San Martín de Porres, todos sabemos que se le atribuía a él el don de la bilocación. Miren, cuenta que mientras estaba en su celda, fue visto llegar junto a la cama de algunos moribundos para ir a consolarlos, y que a veces salía del convento para atender a algún enfermo y volvía a entrar sin que nadie le abriera la puerta y sin tener la llave. Y claro, obviamente le preguntaban cómo hacía para entrar y que nadie le abriera. Y él se reía, porque tenía un fino sentido del humor, y decía: yo tengo mis modos de entrar y salir. Así decía San Martín de Porres. Tenía un corazón de oro. Había hecho una lista de lo que podríamos decir se llamaban pobres vergonzantes, es decir, personas que habían sufrido reveses de fortuna y entonces, claro, tenían vergüenza de que se les viera ir a pedir, ¿verdad? Pues él, ¿qué hacía? Fíjense qué detalle, qué prudencia, qué delicadeza. Los recibía en secreto, les procuraba comida, ropa. Y además, no solo esto, volvemos a lo anterior, San Martín de Porres se ocupaba de sus almas, intentaba que no se perdieran. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tampoco tendría por qué decir esto, ¿no? La diferencia, ¿no? Con la gran mayoría de los santos dominicos, es que él alcanzó la santidad sin destacar como predicador, como teólogo, misionero ni mártir, ¿no? Nos hace recordar San Martín el inmenso poder de la humildad y del servicio, como él lo vivió. San Martín de Porres falleció en 1639, sus restos descansan en la Basílica de Santo Domingo, en Lima, y fue canonizado por San Juan XXIII en 1962. Él lo proclamó patrono de la justicia social, sí, y en la homilía de su canonización dijo estas palabras, escuchen: la dulzura y delicadeza de su santidad de vida llegó a tanto que durante su vida y después de la muerte ganó el corazón de todos, aun de razas y procedencias distintas. Procuraba traer al buen camino con todas sus fuerzas a los pecadores. Asistía complaciente a los enfermos, proporcionaba comida, vestidos y medicinas a los débiles, favorecía con todas sus fuerzas a los campesinos, a los negros, a los mestizos, que en aquel tiempo desempeñaban los más bajos oficios, de tal manera que fue llamado por la voz popular Martín de la Caridad. ¿Lo sabían? ¡Qué bonito! Martín de la Caridad. Pues vamos a rezar ahora a quien él tanto amó, a la Santísima Virgen, y que nos quede del programa de hoy. Punto 1. Leer la vida de los santos. Intentar imitar alguna de sus virtudes y aprovecharnos santamente también de los audiolibros, de los buenos audiolibros con cosas espirituales. Vamos a rezar, me acompaña Raúl a rezar las 3 Ave Marías y nos ponemos en manos de ella, invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Le pedimos a María, nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Santa María, Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Bueno, quiero aprovechar este ratito que me queda para leer dos correos electrónicos. Les agradezco las respuestas del Padre Ruiz a mis preguntas en el programa del 17 de octubre. Siempre los escucho. Son mi dulce compañía. Me duermo en paz y tranquila, habiendo rezado las 3 Ave Marías y dejando todo en manos de Dios. Gracias, Teresita, por este mensaje. Un abrazo en el Señor. Nos escribió Concepción desde Kendall, en Miami, diciendo ¡Viva Jesús! Esta es diferente a la que vive en California. Y nos dice, ante todo, muchas gracias por todos sus programas que nos llenan el alma de tanta alegría y aprendemos tanto, dice, saturados de auténtico catolicismo. No sabe usted cuánto lo apreciamos en los tiempos que corren. Quisiera pedirle, de favor, un programa sobre San Judas Tadeo. Bueno, Concepción, desde Kendall en Miami, no te pierdas el programa del próximo miércoles, porque va a estar con nosotros el Padre Jorge López Teulón, que va a hablar de San Judas Tadeo, respondiendo a tu inquietud. Me alegro mucho yo cuando podemos responder a todo lo que ustedes nos solicitan. Así que no te lo pierdas, ni tú ni nadie, todos a compartir ese programa. ¿Podemos cambiar la música, Raúl, y ponerla de las preguntas, por favor? Que hoy comienza la semana y tienen ya que responder, no lo dejen para el final, Bueno, allá vamos. La primera pregunta es, ¿en qué parte del Evangelio de San Mateo Jesús habla del ángel de la guarda? ¿En qué parte del Evangelio de San Mateo habla Jesús del ángel de la guarda? Segunda pregunta, ¿en qué momento del credo debemos hacer una inclinación? Repito, ¿en qué momento del credo debemos hacer una inclinación? Y la última pregunta, ¿en qué libro de la Sagrada Escritura se encuentra la frase «Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor»? Les pido que presten atención. Como yo en todos los programas vuelvo a leer las preguntas, porque he notado en estas que nombré al principio, a las respuestas de la semana anterior, que algunas personas no habían prestado atención a lo que estábamos respondiendo. Por eso la respuesta estaba mal. Algunos no respondieron la pregunta concreta, total, digamos. Por eso les damos tiempo para que puedan escribir y participar bien. ¿De acuerdo? Repito entonces, ¿en qué parte del Evangelio de San Mateo habla Jesús del ángel de la guarda? Segunda pregunta, ¿en qué momento del credo debemos hacer una inclinación? Y la última pregunta, ¿en qué libro de la Biblia se encuentra la frase «Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor»? Bueno, repito, el miércoles el Padre Jorge López Teulón hablará de San Judas Tadeo. Estará en vivo y en directo con nosotros. Gracias, Jorge Graña, en Radio Católica Mundial. Gracias, Raúl García, con el equipo NSE en Barcelona. Y a todos ustedes, queridísimos amigos, los espero el miércoles. Gracias. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com.
Te esperamos.